Bueno, ¿qué tal, Warriors? Sean bienvenidos a este episodio 72 del Warrior Cast, el último del año, y el nombre viene precisamente por eso. Se llama Lo mejor del 2018. Vamos a ver un recuento de los Warrior Casts anteriores, de las mesas redondas que tuvimos a final de año, y en fin, todo lo que estuvimos haciendo aquí en el Warrior Cast y en University. Ojalá que se diviertan y bueno, estamos en vivo, acuérdense, nos pueden ver nuevamente en YouTube más tarde. Estaremos subiendo todos estos episodios por allá. Y bueno, que venga esa introducción, manda, venga. Y bueno, banda, antes de que comencemos con este recuento de todo lo que hicimos, todo lo que aconteció en el fitness este 2018, pues bueno, tenemos que hacer un poquito de comercial y pues bueno, están invitados a participar y a formar parte de nuestro gran grupo de entrenamiento online en Warrior University, donde nos especializamos en rendimiento y salud, así como en ética corporal. Chéquenos ahí, mándenos un mensajito si quieren ser parte del coaching en línea de Warrior Fitness University, donde ocupamos la aplicación de True Coach. Tenemos grupo de apoyo en WhatsApp y bueno, pura buena vibra de aquel lado, banda. Y bueno, vamos a comenzar este recuento de lo que ocurrió todo este año anterior que se está yendo. Y vamos a revisar algunos de los podcasts que estuvimos haciendo este año y de cuáles fueron las conclusiones más importantes. Antes que nada, pues ahí saludamos a Strip, Adrián Segura, ¿qué onda? ¿Qué onda, G. González? Arki, ¿cómo andamos? Mr. John Murdoch Grimm, o como te llames, ahorita te cambias de nombre a cada rato, amigo. Jonathan, Víctor Hugo y Terry, ¿cómo están de aquel lado? Bueno, vamos a ver cuáles fueron los podcasts claves de este año. Hubieron bastantes ahí interesantes. Y bueno, vámonos con el primero, que a final de cuentas fue el año pasado, pero que estuvo muy interesante. Y se llamó El modelo constreñido del gasto energético. Siento que este podcast no tuvo las suficientes vistas que debieron haber tenido, porque es un tema muy importante. Es un tema que prácticamente no se toca en nutrición y sin embargo podemos ver evidencia de su ocurrencia cuando tenemos que programar nuestro plan nutricional personal o de nuestros clientes. El modelo del gasto constreñido es un modelo para explicar muchas de las cosas que ocurren cuando tratamos de calcular el GET y cómo ajustar nuestra actividad física de acuerdo a lo que estamos consumiendo. Esta persona, vamos a hablar rápidamente, un pequeño resumen de este capítulo que estuvo muy interesante. Esta persona, este investigador Poncer, usando una técnica especial para medir la cantidad de calorías consumidas durante el día, usó esta técnica de Double Labeled Water en una tribu que se llama los Hadza, que básicamente es una tribu donde están alejados totalmente de la civilización, y comparó el gasto energético de las personas en esta tribu con las personas civilizadas sedentarias de nuestro mundo moderno. Él esperaba encontrar que el gasto energético fuese muy superior en los Hadza a comparación de lo que encontramos en una persona sedentaria de Inglaterra, me parece que fue el primer estudio que hizo. Y lo que encontró, para su sorpresa, es de que prácticamente las personas sedentarias, las personas que no realizan prácticamente ninguna actividad en comparación a los Hadza, gastan prácticamente la misma cantidad de energía durante el día. Impresionante, fue un descubrimiento muy interesante, pero que ha pasado desapercibido porque pues, al final de cuentas es algo que le da en la torre a lo mucho que se piensa y a las estimaciones que se dan normalmente cuando prescribimos una dieta o prescribimos un tipo de entrenamiento. Y lo mismo se hicieron ya experimentos posteriores con atletas de resistencia, maratonistas, etcétera, y se encontró también que aunque el gasto energético se incrementa,
este incremento es prácticamente nulo, es un incremento risible a final de cuentas. También Poncer no se quedó ahí, hizo comparaciones entre animales en cautiverio y animales en libertad. Me parece que eran gorilas, no me recuerdo, o orangutanes, no recuerdo la especie en específico, y encontró que el gasto energético de los animales en cautiverio, estos siendo mamíferos, y los animales que están en libertad, pues bueno, era prácticamente el mismo gasto energético. Ahí, bueno, él hipotetiza muchas cosas. Él habla de una regulación del gasto energético como una ventaja evolutiva para sostenernos en tiempos de escaso alimento. Si tuviésemos la libertad de gastar cuanto necesitemos de energía durante el día, imagínense, nuestros ancestros pues simplemente hubiesen muerto de hambre muchísimo años atrás. Es importante recalcar que en esta teoría del gasto constreñido, del energético constreñido, pues bueno, lo que se hipotetiza es que cuando nosotros tenemos una temporada, por ejemplo, de mucha actividad o de muy alto volumen de entrenamiento, el cuerpo resta energía a procesos vitales y esta energía la redirige a cosas, a factores ya más relacionados al ejercicio físico o la actividad. Es por eso que se dice que hay, cuando hacemos mucho tiempo temporadas de muy alto volumen o lo que vemos en atletas de alto rendimiento, pues bueno, vemos que cuando están realizando temporadas de muy alto volumen, pues bueno, tenemos estas enfermedades o padecimientos que ocurren a raíz de este volumen tan elevado de entrenamiento y de dirigir la energía que estaba requerida para algunas tareas fisiológicas fundamentales a la realización de este ejercicio. Bueno, si quieren ver más acerca de este podcast, fue el episodio número 57. Chéquenlo por ahí, fue justamente hace un año. El siguiente, del que queremos hablar un poco el día de hoy, fue justamente la siguiente semana. El episodio 58. Estirar o no estirar es la cuestión. Fue un episodio muy interesante, fue de los más vistos, e inclusive en YouTube es de los más vistos. Y bueno, este episodio se refirió justamente a este tema de si el estiramiento estático es algo bueno o es detrimental para el rendimiento. El mensaje fue claro, todo es dependiendo del contexto. Hay atletas que requieren mejorar su rango de movimiento de forma aguda para establecer mejores posiciones y ejecutar mejor su determinado ejercicio o entrenamiento. Pues bueno, en este caso muchas veces es necesario un estiramiento, estático. Esto depende mucho del contexto. Obviamente no vamos a estirar un grupo muscular el cual vamos a ocupar directamente en el siguiente ejercicio. No vamos a estirar un cuádriceps para hacer sentadillas, por ejemplo. No vamos a estirar en 3 sets, por ejemplo. Pero bueno, todo depende del contexto. Y en este episodio número 58, pues bueno, vimos cómo aplicar este criterio y cómo no puede ser una cuestión de blanco o negro si estiramos o no estiramos, sino simplemente va a tener que tomarse en cuenta el contexto de quién es el atleta y cuáles son sus necesidades, ¿de acuerdo? Chéquenlo por ahí, es el Warrior Cast número 58. Otro episodio muy importante que yo quisiera que vieran más personas fue el episodio 59, el impacto de la tecnología en la juventud. La portada justamente de ese Warrior Cast la tomé de un chavito que me encontré este año, bueno, a principios de este año, mientras estaba yo haciendo mi carne asada en Soriana. Y pues bueno, es un chavito gordito que su mamá le da una laptop para entretenerlo. ¿Y cuántas veces no hemos visto esto ocurriendo con las mamás modernas? Simplemente darles el celular, darles la tablet a los chicos y pues bueno, quitarnos el problema de tener que cuidarlos, quitarnos el problema de tener que entretenerlos o de convivir con ellos
y dar este aparato, este implemento a un niño y pues sin tomar en cuenta todo lo negativo que tiene que la juventud y los niños muy pequeños, inclusive niños ya de mayor edad y adolescentes, tengan tanto contacto con la tecnología. Muchas de las cosas que la tecnología hace por nosotros nos ayudan a hacer la vida mucho más sencilla. Sin embargo, en edades tempranas es importante poner énfasis en todas estas cosas, todo este aprendizaje, todas estas adaptaciones que deben de darse justamente a esta edad. La plasticidad cerebral, el conocimiento espacial, estos factores psicomotrices son tan importantes en cierta edad y las capacidades y la forma en que se van a estructurar las redes neuronales en el cerebro nunca van a volver a ser las mismas. Nuestro cerebro no va a ser tan plástico ya más tarde, en mayor edad. Entonces no podemos nosotros privar a los niños de estas experiencias, de este contacto con el mundo exterior, de estas relaciones humanas inclusive que ya están siendo privadas por el uso de celulares. Y pues bueno, hay que tomar en cuenta todo esto para mejorar las futuras generaciones. En el podcast también hablamos de cómo no es lo mismo, no somos la misma clase de jóvenes los que fuimos hace 15 años, hace 20 años. Ahorita quienes sean entrenadores pues saben que los jóvenes de abajo de 15 años pues bueno, tienen bastantes problemas para controlar su cuerpo en el espacio y tienen esto que escuché en un post de Juan Ledesma, al que le llamaba analfabetismo motriz, y pues a final de cuentas es que no tienen todo este bagaje de movimientos, de capacidades, de propiocepción inclusive, y pues bueno, esto es importantísimo como padres, inculcarlos desde que son pequeños, y pues entre esas cosas es limitar la tecnología, ¿de acuerdo? Es muy importante tomar en cuenta estas cosas. Y pues bueno, cada quien tiene el criterio para cómo cuidar a sus hijos y pues bueno, eso ya dependerá de cada quien, pero bueno, ahí está discutido en este podcast. Chéquenlo por allá, este fue el podcast número 59, ¿de acuerdo? Muy bien, el siguiente podcast que quiero recordar fue el podcast número 60. En el número 60 hablamos de la pirámide de los gains de Brad Schoenfeld. Y bueno, esta pirámide de los gains fue muy polémica en su momento, a comienzos de este año, donde Brad Schoenfeld, a pesar de que es un investigador muy reconocido y es realmente una persona de influencia en el entrenamiento de la hipertrofia, pues bueno, él hizo una pequeña pirámide donde mantenía que era más importante entrenar fuerte, entrenar pesado, que la nutrición, inclusive que los aspectos y las minucias de la programación y la periodización. Esto en su momento hizo bastante revuelo porque, pues bueno, toda la gente que estaba montada en este rollo del entrenamiento basado en evidencia y basado en ciencia, pues bueno, no estuvo muy de acuerdo en que mismo Brad Schoenfeld minimizara la importancia de el entrenamiento correcto, la forma correcta e inclusive la nutrición. Pero si nosotros ponemos a pensar con un poco más de humildad, pues podemos darnos cuenta que en realidad en cualquier gimnasio donde vayamos encontramos gente con mucha masa muscular, mucha fuerza y sin embargo siguiendo ninguna periodización, siguiendo ninguna programación, simplemente dedicándole el tiempo y entrenando lo suficientemente intenso para lograr las adaptaciones posibles. A pesar de toda la ciencia, entrenar pesado siempre, entrenar fuerte siempre va a ser, no pesado, fuerte, entrenar con intensidad siempre va a ser una prioridad, sobre todo el entrenamiento de hipertrofia, que es el más sencillo de programar y periodizar, a diferencia de otro tipo de entrenamientos que requieren mucha mayor, preparación y complejidad en su ejecución y en su periodización a largo plazo, ¿de acuerdo? Chéquenlo ahí, este fue el Warrior Cast número 60, ¿ok?
Otro podcast de este año que estuvo bastante interesante y bueno, no tanto el podcast, sino el estudio de dónde vino, porque este fue un podcast que hicimos el año pasado, más que nada a raíz de pues un estudio muy interesante que salió acerca de diferentes protocolos para la alimentación y la recuperación después del pesaje en un peleador. Estuvo muy interesante porque se compararon distintos protocolos y se pusieron en contraste con su efectividad en el combate y en las ganancias y en los triunfos en la pelea, ¿ok? Lo más importante, lo que resaltó ese estudio es que el aporte de carbohidratos fue directamente, digamos, a mayor cantidad de carbohidratos, mayor y mejor éxito en la pelea. Es una estrategia muy común la de evitar los carbohidratos 3 días antes de una competencia, de un torneo. Y bueno, la mayoría de los peleadores no son tan efectivos en recuperar todo este glucógeno después del pesaje. Los atletas del estudio, quienes fueron más efectivos en recuperar este glucógeno y a final de cuentas este tamaño y este peso después de el corte y después del pesaje, las últimas 24 horas, pues tuvieron muchísimo mayor éxito competitivo. Muchas veces digamos, en el momento de tener que recuperar este peso, pues uno es muy conservador en el aporte de hidratos de carbono. Sin embargo, en este estudio se demostró que la cantidad de hidratos de carbono durante esas 24 horas y la hidratación correcta fueron clave para triunfar en el deporte de artes marciales mixtas. Chéquenlo por ahí, este fue el episodio número 63. También estuvo interesante, chéquenlo para quienes tengan a su cargo peleadores y para quien les interese este tipo de estrategias, ¿de acuerdo? El siguiente podcast que estuvo muy interesante 2018, pues bueno, fue el WarriorCast 66, el cual fue denominado el diario nutricional de 3 días. En este podcast, pues bueno, hablamos de una estrategia muy interesante, una alternativa muy diferente, pero bastante efectiva en algunos casos para estimar el gasto energético total de las personas. En esta estrategia se le pide a la persona, al cliente, que apunte en una libreta, que apunte en un email, por ejemplo, todo absolutamente lo que come 3 días de la semana. Hacemos hincapié en que nos dé un día de cada tipo de día que tenga durante la semana, digamos el día de su descanso, el día de fin de semana, el día laboral, etcétera, etcétera. Y le pedimos que lo haga lo más específico posible, si es posible pesar sus alimentos y apuntar hasta la menor cosa en este diario de 3 días. De este modo podemos darnos una idea no solamente de las calorías estimadas que consume diariamente, sino también nos damos una idea de sus hábitos alimenticios y preferencias. Esto nos da muchísima más información que una fórmula inexacta y en algunas poblaciones nos puede ayudar bastante. Chequen ahí el WarriorCast número 66, estuvo muy interesante para que vean cómo implementar esta estrategia del diario de 3 días, ¿de acuerdo? De ahí el siguiente WarriorCast que estuvo muy bueno y muy interesante, y también puede usted checar ahí la repetición en YouTube, pues bueno, fue el episodio 67. En el episodio 67 hablamos de la importancia de las semanas de descarga. Una semana de descarga muchas veces puede ser vista como una estrategia de debilidad. Recuerdo mucho en los inicios del CrossFit e incluso ahora las semanas de descarga pues eran algo absurdo, porque pues en CrossFit nunca había days off, no days off for CrossFit. Y pues bueno, estas estrategias de descarga
nos pueden ayudar no solamente a reducir la fatiga anual, sino también nos pueden ayudar a prevenir lesiones de sobreuso, nos pueden ayudar inclusive a resensibilizar los tejidos al estímulo de entrenamiento. En fin, tiene una ventaja enorme y pues bueno, en este episodio discutimos de algunas formas de implementar las semanas de descarga y algo que es especialmente útil para atletas de alto rendimiento y también para personas ya arriba de 35, 40 años, donde pues bueno, no tenemos una tan buena recuperación. Digo tenemos porque este año cumplí 37 años, ya estoy llegando a los 40, y pues bueno, estas estrategias de descarga, deload, pues bueno, son algo muy importante y no pueden quedarse fuera de un plan de entrenamiento anual y dentro del mesociclo, ¿de acuerdo? De ahí por último, un episodio que tuvimos muy interesante fue en estrategias y consideraciones al entrenar mujeres. Vale la pena que lo vean directamente, damos muchos tips, muchas formas en las que podemos simplemente alterar algunas variables y mejorar bastante el desarrollo de la hipertrofia en las mujeres. Chéquenlo por allá, estuvo interesante. Chéquenlo, estuvo bueno. Este fue el episodio 71 de el WarriorCast. Por último, el año del WarriorCast acabó muy bien con broche de oro. Las últimas 2 semanas tuvimos 2 mesas redondas o round table que les invito a que vayan a verlas. Están aquí en YouTube y pues bueno, estas fueron con 2 temas bastante polémicos. Esperamos hacer más este año, sobre todo al comienzo de año, enero y febrero. La primera de ellas fue algo muy polémico que surgió prácticamente de la nada, surgió ahí de pronto entre unas discusiones online y bueno, esta se refirió a la periodización en CrossFit. La periodización en CrossFit, pues bueno, es algo muy polémico porque CrossFit siempre se ha vanagloriado de que no requiere periodizar, que no requiere ordenar el entrenamiento a lo largo del tiempo, simplemente es entrenar todas las capacidades a la vez y sin ningún sin ningún orden anual o semestral o dentro del mesociclo, como ustedes quieran, el macrociclo, como ustedes quieran ordenarlo. Y pues bueno, en este podcast descubrimos e interactuamos con varios personajes conocidos dentro del CrossFit. Por ahí estuvo Alex Amaniego, Jay Ehrenstein, estuvo Tosco, estuvo Gabriel, estuvieron varios personajes interesantes del medio y cada quien dio su opinión sobre este tema de la periodización en el CrossFit. Estuvo bastante exitoso, bastante bueno, muy respetuoso en general, no hubo demasiada discusión, la mayoría estuvieron de acuerdo e inclusive los invitados no estuvo muy de acuerdo. Siento que en el fondo él realmente periodiza, pero no está acostumbrado a nombrar su entrenamiento de esa forma, simplemente está usando, digamos, la nomenclatura de CrossFit y pues bueno, no se anima realmente a realmente reconocer que lo que hace a final de cuentas también es periodización. Pueden ustedes checarlo, está ahí en Roundtable Periodización de CrossFit en el canal de YouTube, estuvo muy interesante, ahí tuvo bastantes vistas también, estuvo padre, chequenlo por allá, si a ustedes les interesa mucho el CrossFit, dejen su comentario si les interesa ver algo más así con los mismos invitados, que también estuvo muy interesante, ¿sale? Y para terminar el año pues tuvimos otra roundtable tomando ahí como que la inercia y la emoción del momento y hicimos una muy interesante también con Julián Vargas y Luis Villaseñor con el tema del ayuno. Estuvo muy interesante, hablamos de bastantes cosas relevantes acerca de los ayunos, cómo implementarlo, los peligros, para quién es, para quién no es, las posibles formas en que podemos implementar mal los ayunos. Y bueno, este estuvo muy interesante, no fue un debate, fue más bien una lluvia de ideas entre Villaseñor y Julián Vargas, 2 expertos en el tema.
Así es de que los invito a checar este podcast, esta roundtable que se hizo hace una semana y media, 2 semanas me parece. Estuvo muy interesante, chequenlas ahí en el canal. Y bueno, esto nos motivó también a hacer un ayuno nosotros nuevamente. Y es la segunda vez que hacemos ayuno aquí organizado por Warrior University. Y pues bueno, estuvo muy padre, entraron bastantes personas. Este año estuvimos 72 en el grupo, vamos creciendo cada vez más. El año pasado me parece que entraron 44 personas, este año entraron 72. Y pues bueno, algunas están tomando esta estrategia nuevamente antes de el 31. La idea del ayuno de Apps for Christmas que hacemos cada año es ayunar ya sea 72, 48 o 24 horas justo antes de Navidad para poder consumir cualquier cosa que se nos ponga enfrente sin afectar nuestra composición física, y también obviamente tomar un poquito los beneficios del ayuno, que son bastantes. Entre ellos está, pues bueno, los ayunos prolongados nos ayudan a realmente conocer las verdaderas señales del hambre, a darnos cuenta cuando simplemente estamos comiendo por ansiedad o costumbre y cuando ya realmente es hambre lo que estamos sintiendo. También los ayunos nos ayudan mucho a que el cuerpo realice ciertos procesos que usualmente no realiza en un estado de ingesta diaria y continua. Normalmente el cuerpo, por ejemplo el sistema inmune, muchos de sus recursos los ocupa simplemente en luchar contra los patógenos que vienen en la comida, en lo que estamos ingiriendo en determinado momento. Y pues bueno, al darle un descanso a este sistema inmune y aparato digestivo, pues bueno, todas estas células tienden a regenerarse y a mejorar después, e inclusive se hipotetiza que el sistema inmune no solamente se regenera, sino ocupa su energía para luchar contra algunos tejidos, como tejidos cancerosos o cualquier cosa que pueda estar ahí, digamos que causando problemas en el cuerpo. Chequen el podcast, estuvo interesante. Y pues bueno, mucha suerte a los que siguen el ayuno actualmente y van a hacerlo nuevamente para el 31, esta vez simplemente de algunas, de 24 horas esta vez, porque no les di permiso de hacerlo más largo, ya es demasiado. Y bueno, vamos con la última parte, banda. Este fue el recuento del año, vamos con la última parte nada más. Y bueno, acuérdense, tenemos el recordatorio de que tienen a partir de este momento prácticamente 48 horas para aprovechar los descuentos en nuestros cursos online. Aquí tenemos en el curso de programación de CrossFit, tiene un 30% de 35% de descuento de hecho. Y pues bueno, pueden tomarlo en nuestra plataforma en línea, pueden ir a su propio ritmo totalmente, así como en nuestro curso de entrenamiento científico de la hipertrofia versión 2.0. Chéquenos ahí en la plataforma en línea, es wfu.thinkific.com, y pues bueno, ahí pueden checar los cursos, están en descuento en este momento y el descuento dura únicamente 48 horas. Así es de que aprovechen, ahí está entrenamiento científico de la hipertrofia y programación de CrossFit. Próximamente tendremos más cursos disponibles para ustedes, para que ustedes tengan información de calidad basada en evidencia. Al final de cada curso hay un pequeño examen y ustedes se vuelven acreedores a un diploma que se les envía por correo electrónico para imprimirlo, ¿de acuerdo? Si es de que estamos ahí a 48 horas, aprovechen los descuentos de estos dos cursos. Y próximamente habrán más, pero ya no habrá descuento. Así es de que pónganse las pilas. Pónganse las pilas, no se queden fuera. Y pues bueno, gracias por estar por acá, los que estuvieron. Yo me retiro. Aprovechen ahí los cursos. Chequen todos los episodios los que hablamos durante este Warrior Cast. Están todos en YouTube. Creo que faltan 1 o 2 que voy a subir esta noche. Y bueno, espero que les haya gustado este Warrior Cast de fin de año. Yo me retiro, banda. Chequen los cursos, chequen la plataforma. Hay un curso gratuito inclusive ahí para todos.
Yo me retiro, banda. Bye.